En este club de prensa en el que hoy nos acompañan los periodistas Alejandro Tarre y David Alandete, fijándonos en la actualidad. ¿Se acuerdan del 8 de enero en Brasilia? Bueno, todavía continúan las investigaciones para identificar a quienes pudieron estar detrás. Hubo cientos, miles, más de 1000 detenidos y lo que hemos sabido en las últimas horas es que el presidente Lula da Silva ha ordenado la destitución de 80 militares a los que acusa de bolsonaristas y connivencia con el asalto a las instituciones. El bolsonarismo dice con el golpismo, que estaban destinados al Palacio Presidencial, digo, al que todavía no se han mudado ni Lula ni su esposa, porque quieren estar seguros que es un lugar protegido por la seguridad nacional, pero también para la intimidad de la pareja. Dice el entorno de Lula que esos militares actúan como una suerte de espías y por lo tanto han sido relegados. Es una caza de brujas lo que ha comenzado en Brasil, particularmente en las filas del ejército. El análisis con David Alandete y con Alejandro Tarre. Comienzo con David. Realmente, Gustavo, Bolsonaro ha estado durante muchísimo tiempo desde su ascenso y casi desde los inicios de su carrera política o antes cortejando al ejército. Ten en cuenta que él era coronel en el ejército. Él siempre ha exagerado, ha mentido sobre sus gestas, persiguiendo la guerrilla. Pero cuando lanzó su campaña para ser diputado y después durante la presidencia, siempre se manifestó y se mostró como un hombre del ejército, que representaba los intereses no de la cúpula militar, sino de los mandos intermedios y de los soldados de base, ¿no? Hizo campaña en bases militares, algo que está prohibido en Brasil, y ya desde el poder estuvo siempre apelando a estos lazos que él tenía con las Fuerzas Armadas. Paralelamente, la gente que lo ha apoyado, incluso la gente que apoyaba el impeachment de Dilma y se manifestó contra Lula, yo he estado en las calles de Sao Paulo, como tú, y he visto manifestaciones pidiendo un golpe de Estado, pidiendo intervenciones militares, algo que no es raro en Brasil, un país que ha tenido dictadura militar, como tú bien sabes, y en el que el ejército es una parte importante también de la vida general, ¿no? Y en ese sentido no me extraña, dados los resultados. ¿Cuáles son los resultados, Gustavo? Que hubo un saqueo de los 3 poderes en Brasilia. Y eso no lo impidió nadie. No lo impidió la policía, no lo impidió el gobierno de la capital federal y no lo impidió el ejército. Por lo tanto, es lógico que el presidente Lula da Silva haga una limpia, porque yo tampoco estaría muy tranquilo de estar en el Palacio de la Alborada, ni de estar en mi despacho, ni de estar en ningún sitio en Brasilia, hasta que se haya depurado todas las responsabilidades. Y en ese sentido, yo creo que lo que está haciendo Lula tiene todo el sentido, no solo por él y su seguridad, sino por la de aquellos que le rodean, los ministros, etcétera, etcétera. Y creo que esto acaba de empezar, porque Lula es alguien con experiencia, y Lula es alguien que no improvisa. Lula, cada paso que vaya a dar, ten en cuenta, ha sido ya presidente 2 mandatos, ha estado... se las conoce todas, ¿no? Entonces, todo lo que vaya a hacer ahora va a estar muy medido y muy calculado, ¿no? Y creo, por dejarlo ahí, que también hay un hartazgo en Brasil con el comportamiento de determinados elementos del ejército, de las Fuerzas Armadas, de la policía, sobre esto. A los brasileños esto les duele ver aquel espectáculo dantesco, absurdo, del 8 de enero, ¿no? Aquella imagen impropia de una democracia consolidada, ¿no? Entonces yo creo que lo que vaya a hacer Lula ahora también va a tener un apoyo, si no me equivoco, mayoritario entre la población y los votantes, Gustavo. Alejandro, ¿cuál es tu análisis? Adelante. Sí, Gustavo. Mira, estoy de acuerdo que Lula tiene mucha razón en tener ahora desconfianza, ¿no? con los militares. En primer lugar, tuvieron actuaciones sospechosas el 8 de enero, no solo dejando pasar a los manifestantes, sino en algunos casos, como ya se ha reportado algunos medios, ayudándolos activamente, ¿no? También no hay que olvidar, ¿no? Añadiendo a lo que dijo David, que los militares nunca, desde la dictadura, habían sido tan poderosos, ¿no? En un gobierno como en el gobierno de Bolsonaro, ¿no? Llenó el gabinete de militares, duplicó el número de militares en empleos de la administración pública.
Es decir, que Lula, entrando en el poder, ¿no? Ascendiendo a la presidencia, tenía un panorama complicado con los militares y estas medidas, en cierto sentido, son comprensibles, ¿no? Dicho esto, Lula tiene que hilar fino, ¿no? Porque tiene, por un lado, que reducir los riesgos de todos estos factores que acabo de mencionar y que mencionó David, ¿no? Pero sin alienar a la institución, pues, ¿no? Y yo creo, ¿no? Más allá de estos despidos, que Lula está consciente de que debe hilar fino, ¿no? Él, por ejemplo, nombrando a un ministro de Defensa que es aceptado por Bolsonaro y sus aliados, ¿no? Eso fue, yo creo que una movida inteligente. También el haberse reunido con los mandos militares y decir que estaba interesado en ciertas inversiones en esta institución, eso yo creo que también fue inteligente. Y en su primer gobierno, él dio señales, ¿no? De la importancia de tener buenas relaciones con los militares, ¿no? Haciendo también inversiones estratégicas en esta institución, ¿no? Recordemos, es una institución bastante anti-izquierdista históricamente, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estas medidas, ¿no? de los despidos son totalmente comprensibles, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado cómo se maneja este asunto, ¿no? Porque no quieres tampoco provocar una reacción en el ejército, ¿no? Entre los militares, ¿no? Que le haga difícil a Lula gobernar.